Buenas tardes muchachos y bienvenidos a esta sexta clase de lo que es nuestro curso de Introducción a la Ingeniería de Procesos Metalúrgicos y de Materiales. En este caso, en una clase que corresponde a la unidad 2, que son balances macroscópicos de materia en procesos metalúrgicos y de materiales. Y bueno, lo que vamos a ver hoy es un ejemplo que le llamé separación, que es básicamente la separación de un sólido y un líquido. Y bueno, básicamente este es el enunciado, ¿no? Dice 1880 libras por hora de un lodo compuesto por sulfato de bario, ácido sulfúrico y agua con una fracción másica de sólidos de 0.35. Aquí en esta mezcla el sólido es el sulfato de bario, los demás son componentes líquidos. Es lavado en un tanque con una solución de ácido sulfúrico con el fin de romper cúmulos en el sulfato de bario sólido para su posterior procesamiento. Eso quiere decir que se forman como terrones de sulfato de bario. Entonces vamos a pasarlos a este tanque en donde se les agrega una solución que se llama de lavado, que es básicamente ácido sulfúrico con un poquito de agua. Y bueno, aquí hay un agitador, entonces esto va a romper los cúmulos que podrían formarse de sulfato de bario para que después se procese, ¿no? La parte líquida del lodo tiene una fracción masa de 0.54 de ácido sulfúrico y 0.46 de agua, de lo que entra aquí. ¿Sale? Entonces si ven esto suma 1, ¿no? 0.54 y 0.46. Y aquí ya tenía yo 0.35, pero ese 0.35 es de la parte sólida, ¿sale? Entonces el 0.65% restante, que es la parte líquida, tiene 0.54 de ácido sulfúrico y 0.46 de agua. Entonces dice, por otra parte, la solución de lavado está compuesta por 95% ácido sulfúrico y 0.05% agua. ¿Sale? También suma 1, en este caso no hay sólido. ¿Sale? Entra un líquido, aquí entra un sólido, entonces aquí se mezclan y se desaglomera. La mezcla obtenida del tanque de lavado es posteriormente espesada, obteniéndose un lodo con una fracción masa de sulfato de bario igual a 0.48, mientras que la solución producto de la decantación presenta una fracción masa de solo 0.02 del mismo sulfato. Eh, Realiza un balance de masa en el sistema descrito y representa en el esquema anexo y representado en el esquema anexo. Ver figura obteniendo la composición química y el flujo másico de la solución decantada y el lodo lavado en estado estacionario si se alimentan 454 kilogramos de solución de lavado cada 30 minutos. Aquí debería ir una S, se me fue. Entonces 454 kilogramos por minuto, por cada 30 minutos entran de solución de lavado de lodo 1880 libras por hora. Las composiciones ya las dije. Y bueno, dice que la mezcla obtenida es espesada en esta parte de aquí abajo, entonces esto se vacía en un tanque espesador en donde se separa por decantación, ¿no? Entonces una parte se va asentando y ese lodo lo extraemos teniendo una fracción sólida de 0.48 y la solución decantada pues tiene algo de sulfato de bario ahí flotando todavía, entonces tiene 0.02% de sólido. ¿Sale? Entonces, este es nuestro sistema que vamos a trabajar, ¿sale? Entonces vamos a hacer el balance para obtener la composición química y los flujos de estas dos corrientes, ¿sale? La solución decantada y el lodo del sulfato de bario ya lavado. Bueno, antes de comenzar vamos a recordar un poquito lo que es nuestra metodología de balance macroscópico de materia que la acabamos de ver la clase pasada. Y bueno, el paso uno es conocer el proceso y definir el sistema a estudiar, incluyendo las suposiciones que se tendrán en el mismo. Entonces, bueno, el proceso ya lo describimos básicamente, más o menos ya lo conocimos. Entonces, bueno, esa parte ya está. Realizar un esquema del proceso en el cual se observen todas las entradas, salidas y términos fuente y las fronteras del sistema. En este punto se puede realizar una nueva definición del sistema simplemente colocando las fronteras del proceso donde sea más conveniente. Seleccionar si es mejor realizar un balance básico molar y si es necesario se debe seleccionar con una base de cálculo para realizar el mismo. En este caso no vamos a hacer base de cálculo, el esquema es este básicamente, lo podemos simplificar como vamos a ver en un momento, que es el paso 2. Y el paso 3 que es seleccionar másico molar, en este caso estamos trabajando con líquidos y sólidos, entonces nos conviene hacerlo másico porque además no hay reacción química, ¿sale? En el sistema. Entonces va a ser en masa. Luego colocar todos los datos conocidos del proceso en el esquema previamente realizado, es decir, los flujos, composiciones químicas y reacciones químicas que se llevan a cabo en el mismo. En este caso no hay reacción química, solo serían flujos y composiciones conocidas.
Y bueno, además toda la información extra que se tenga del proceso. Definir todas las ecuaciones de balance que se van a realizar y bueno, se pueden calcular los grados de libertad si se considera necesario. Bueno, además de escribir todas las ecuaciones de balance, sustituyendo los datos conocidos de las mismas y de ser necesario dejarlos en función de la composición química y los flujos involucrados. Y bueno, como último paso, resolver el sistema de ecuaciones obtenido. Se pueden ir resolviendo conforme se vaya avanzando, como vamos a ver en este, pero bueno, yo las resuelvo al final porque me parece un poquito mejor. Entonces, bueno, vamos a proceder con la solución. Entonces, el paso uno era hacer un esquema y definir el sistema a estudiar. Entonces, bueno, aquí hay varias opciones de cómo definirlo. Acuérdense que la definición es dividir el universo en el sistema y los alrededores. Entonces, nosotros aquí podríamos dividirlo en dos sistemas, como viene aquí en esta opción, que es la opción A. Podríamos dividirlo de esta manera, que es la opción B, o podríamos dividirlo, tomar como un sistema completo y algunos subsistemas dentro del mismo, ¿sale? Es posible dividirlo de la manera en que nosotros queramos. Cada una tiene ventajas y desventajas, ¿sale? Y bueno, va a depender mucho de cuáles son nuestros objetivos de cálculo. Vamos a ver en este caso. Nosotros tenemos información de ambas entradas, del lodo de sulfato de bario y de la solución de lavado, prácticamente los flujos y las composiciones. Entonces, en ese aspecto, como vemos en el enunciado, que tenemos eso, tenemos flujo, sale de ambas, y la composición tanto de la parte de la entrada del lodo como de la parte de la solución de lavado. Y luego además tenemos un poquito de información de las corrientes que salen, que es la fracción de sólidos. Bueno, es todo lo que sabemos. Entonces vamos a ver que nuestro objetivo de cálculo son estas dos. Es importante que en la definición del sistema se vea claramente cuáles son entradas y salidas, o sea que las corrientes atraviesen las fronteras. En este caso atraviesa tanto el lodo lavado, la solución de lavado, y tenemos aquí la parte del lodo diluido, ¿no? Que va a ser como la entrada al tanque de decantación. Esta de aquí nosotros no tenemos un interés particular en conocerla, dado los objetivos del cálculo, que son estas dos, que se ve claramente que son salidas. Entonces esta conexión podríamos obviarla hasta cierto punto, ya que no es un objetivo de nuestro cálculo. Eso depende mucho de qué queramos hacer, ¿sale? Si lo dividimos así, también obtendríamos esta información, pero dado que en este caso tenemos información de estas dos entradas, que es importante entonces que las consideremos y que pasen por aquí. No tenemos nada de información de aquí y no es objetivo de nuestro cálculo y tenemos un poquito de información de estas dos y se ve claramente que son salidas al pasar por las fronteras del sistema. Nos vamos a quedar con esta definición, ¿sale? Con la definición B, en donde vamos a dividirlo de esta manera. Entonces el paso 2 es hacer el esquema del proceso, ¿no? En este caso voy a hacer un esquema simplificado porque no es necesario que lo considere así como todo. Entonces le voy a poner aquí las entradas y las salidas. Hasta el paso 4 es cuando ponemos los datos conocidos, pero bueno, en este caso ya los agregué, ¿no? A nuestro esquema. Bueno, es un esquema simplificado, también tiene su frontera. En este caso, si tuviéramos varios subsistemas, pues también podríamos agregarle sus fronteras, dividirlo en varios sistemas, o sea, podríamos redefinirlo dependiendo de cuál sea nuestro objetivo de cálculo. Para nosotros, en este caso, el objetivo es básicamente estas dos corrientes, ¿sale? Entonces, en ese aspecto no hay ningún problema, ¿sale? Con que lo consideremos de esta manera. Bueno, aquí puse las corrientes y le puse un identificador a cada corriente. Estos pueden ser letras o pueden ser números. Entonces aquí el lodo de vario que entra le puse una letra L o un número 1. La solución de lavado es L, solución de lavado, y el número 2. Solución decantada, le puse estas dos letras, o el identificador numérico que es 3. Puede ser los dos o cualquiera de los dos. En general se trabaja uno solo. Eh, eh, Puede ser un poquito preferible que sean números, pero las letras tienen la ventaja de que puedes como recordar a qué se están refiriendo rápidamente. Entonces, es como fácil. Lodo lavado, LL. Corriente 4 pues a lo mejor tardas un poquito más en recordarla, entonces eso ya está a su gusto. Y bueno, bueno, el paso 2 sería nada más hacer el esquema, ¿no? Poner las corrientes, que se vean cuáles son entradas y salidas y definir el sistema.
El paso 3 es definir qué tipo de balance vamos a hacer. En este caso va a ser un balance de masa, ya que solo estamos involucrando sólidos y líquidos, que ya nos dan la composición en fracción masa. Y bueno, además no hay reacción química, entonces no es necesario que cambiemos a mol en ningún momento. Entonces, para este ejemplo nos conviene hacerlo en masa, balance en masa. Si fueran gases o hubiera reacción química, pues lo podríamos hacer molar, ¿no? Pero en este caso no es necesario. Entonces, bueno, ya que puse mi esquema, pongo todos los datos conocidos, que es el cuarto paso, ¿sale? Entonces en el esquema 3 ya lo puse, lo ponemos, ponemos los datos conocidos, que eran las composiciones de estas dos corrientes, su flujo másico. Aquí vean que lo cambié a libras por hora, eh, que va a ser las unidades que vamos a usar para hacer el balance, porque es más o menos sencillo pasar 454 kilogramos cada 30 minutos a libras por hora, ¿no? Que sería 1000 libras cada 30 minutos o 2000 libras por hora. Entonces lo vamos a poner aquí, 2000 libras por hora. Podríamos pasar a kilogramos. Las fracciones, acuérdense que están adimensionales en principio hasta cierto punto. Ya lo vamos a discutir, pero bueno, son adimensionales en principio. Y bueno, las unidades que nosotros elijamos están bien, ¿no? Si quieren pasar esto a kilogramos en lugar de esto a libras, también es bastante aceptable. Y bueno, de este lado solo conocemos la fracción de sólidos, ¿sale? Y aquí es importante ver que lo que conocemos es la composición, la fracción de sólidos, que es la de sulfato de bario, y además conocemos la composición del líquido, ¿sale? Que el líquido es 0.54 ácido sulfúrico, 0.46 agua. Aquí es casi puro ácido sulfúrico. Entonces es importante que hagamos la anotación de que son líquidos, porque si no, pues esto nos sumaría más de uno, lo cual está mal. Más bien es 0.35 de sólidos, 0.65 de líquido, y de ese 0.65 de líquidos que tenemos, 0.54 sería ácido y 0.46 sería agua. Entonces, bueno, ya pusimos los datos conocidos y entonces pasamos al paso 5, ¿sale? Que el paso 5 es definir qué ecuaciones de balance vamos a realizar. En este caso tenemos tres componentes, ¿sale? Que sería el ácido sulfúrico, el agua y el sulfato de bario. Entonces, teniendo tres componentes, al menos podemos hacer una ecuación de balance para cada componente y además una ecuación general. Entonces tenemos cuatro ecuaciones de balance, ¿sale? Que es lo que está dicho aquí, ¿no? Tenemos una para cada componente, una para el agua, una para el ácido, una para el sulfato de bario y además la ecuación de balance general. Ahora, como si se cumplen las ecuaciones de balance para cada uno de los componentes, la ecuación de balance general se va a cumplir forzosamente, solo hay tres ecuaciones independientes, ¿sale? Aunque tengamos cuatro. Eh, es importante que recuerden eso. Ecuaciones independientes son n menos 1, ¿sale? Entonces, si aquí n son cuatro ecuaciones, tenemos tres independientes. Bueno, como es nuestro primer ejemplo, vamos a calcular los grados de libertad. Les digo, no es un paso necesario, pero en este caso, pues puede ser interesante que lo hagamos, ¿no? Bueno, ¿cómo se calculan los grados de libertad? Para calcular los grados de libertad se usa esta fórmula, ¿no? Los grados de libertad son las variables de corriente menos las ecuaciones de balance independientes, menos las composiciones independientes conocidas, menos los flujos conocidos, menos las relaciones especiales que conozcamos. Entonces, en este caso, los grados de libertad van a ser SB, que son las variables de corriente y que se calculan de la siguiente manera. Entonces, aquí en este caso hice una tablita para que las podamos ver un poquito más fácil. Entonces, cada corriente va a requerir que nosotros conozcamos su flujo másico y las composiciones independientes de los elementos que la componen, ¿sale? Entonces, bueno, en la corriente 1, si nos vamos al esquema, que es el lodo de sulfato de bario, entra sulfato de bario junto con una parte líquida que está conformada por ácido y agua. Entonces tiene los tres componentes, sulfato de bario, ácido sulfúrico, agua, y además tenemos su flujo, ¿no? Entonces aquí conocemos el flujo másico y conocemos las composiciones de los tres elementos. En este caso, las variables de corriente solo se consideran las composiciones independientes. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros conociéramos dos composiciones de esta corriente,
que por ejemplo el sulfato de bario y el ácido sulfúrico. El agua podríamos obtenerla de la relación que hay entre fracciones masa, porque acuérdense que la suma de las fracciones de todos los componentes es igual a 1. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos 0.5, 0.4, el otro sería 0.1, ¿no? Forzosamente. Entonces, con que conozcamos dos composiciones, vamos a saber la composición de esta corriente. En este caso, habría dos composiciones independientes más el flujo. Por aquí abajo está explicado un poquito eso. Entonces, el flujo másico sería una variable de corriente. Dos composiciones independientes. Entonces, aquí tendríamos tres variables de corriente que tenemos que conocer. Luego aquí viene el flujo másico, lo tenemos que conocer. Y en este caso solo tiene dos componentes esta corriente. Porque no tiene parte sólida. Entonces solo tiene una composición independiente. Tendríamos que conocer dos variables de corriente para tener resuelta esta corriente, ¿no? Que es la solución de lavado. Luego la solución decantada ya tiene parte sólida y bueno, tiene líquido que está conformado por sus componentes, entonces necesitaríamos saber el flujo y dos composiciones independientes al menos, entonces serían tres variables. Y finalmente están los lodos lavados que serían el flujo másico, una variable de corriente y dos composiciones independientes, porque nuevamente tiene tres componentes, pero independientes solo serían dos, ¿sale? Igual que las ecuaciones, las composiciones igual n-1, ¿no? ¿Sale? Entonces en total serían 3, 2, 3, 3, entonces tendríamos 11 variables de corriente, ¿sale? Que tenemos que conocer de nuestro sistema. Luego nos pide cuáles son las ecuaciones de balance independientes que podemos hacer. Ya les dije que podemos hacer una ecuación para cada componente, para el agua, para el ácido y para el sulfato de bario. Y la ecuación general, entonces tenemos cuatro ecuaciones, pero solo tres son independientes. Entonces tenemos tres ecuaciones, entonces serían 11 menos 3. Luego, composiciones independientes conocidas. Vámonos a nuestro esquema. Entonces, del primero conocemos dos composiciones independientes. Del segundo conocemos una composición independiente. Porque a pesar de que conocemos dos, acuérdense que solo una es independiente. Entonces aquí hay dos, aquí hay una, aquí conocemos una y aquí conocemos una. ¿Sale? Entonces conocemos cinco en total, ¿sale? Dos, una, cinco. Entonces conocemos cinco composiciones independientes. Luego, flujos conocidos, conocemos únicamente el flujo de la solución de lavado y del lodo. ¿Sale? Entonces conocemos dos. Eh, entonces serían que 11 menos 3 menos 5 menos 2. Y hasta ese punto nos quedarían grados de libertad de 1. ¿Sale? Que serían 11 menos 3, que serían 8. Luego menos 5, 3, menos 2, 1. Entonces, acuérdense, si los grados de libertad son mayores que 1, son mayores que 0, nos falta información en el sistema. Bueno, aquí abajo lo tengo. Grados de libertad mayores que 0. Nos falta información en el sistema para que la solución sea única, ¿sale? Si son menores que 1, el sistema está sobredimensionado. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tener cuidado de que al momento de resolverlo sea congruente con los datos que conocemos del mismo, ¿no? Que la solución sea concordante en todo momento. También eso ocasiona problemas. Y bueno, si tenemos grados de libertad igual a 0, es que nuestro sistema está completamente bien definido, ¿sale? Y la solución es única. Aquí también se me fue, debería decirla. Bueno, pero todavía nos falta calcular lo que son las relaciones especiales. Entonces, las relaciones especiales son datos que conozcamos del sistema adicionales, ¿sale? Antes de que pasemos a las relaciones especiales, en la tabla también puse de alguna forma las variables de corriente que conocíamos, ¿sale? Entonces aquí puse los flujos conocidos, eran dos. Las composiciones independientes conocidas, dos, una. Entonces son cinco. Entonces aquí también se veía cinco composiciones independientes conocidas y dos flujos conocidos, ¿no? También de aquí de la tabla se puede sacar si la quieren trazar. Y bueno, entonces aquí tenemos una relación especial, les estaba diciendo antes de esa pausa. Entonces esa relación especial está directamente relacionada con lo que es el proceso. Entonces me voy a regresar a la primera. Y bueno, ¿cuál es la relación especial que va a haber en este sistema en particular?
quedamos que es un proceso totalmente físico, ¿sale? Aquí lo que hacemos es, por así decirlo, despedazar los terrones de sulfato de bario y bueno, la solución lo que va a hacer es impedir que se vuelvan a aglomerar, lo mezclamos bien, sacamos un lodo diluido y entonces esto tiene una parte, una fracción masa determinada de sólidos y una fracción de líquidos determinada y después separamos mediante un proceso de decantación. Entonces, si se acuerdan, el proceso de decantación únicamente lo que hacemos es dejar que se asiente todo lo que sería el sólido o la mayor parte del mismo. No, hay veces que no podemos dejarlo asentar todo porque hay muchos finos y esos finos pues van a flotar, van a tardar mucho, ya no va a ser eficiente, ¿no? Pero la mayor parte, lo mayor que podamos que se asiente, ya que es más denso que la solución, entonces va a sentar, se va a ir al fondo y podemos retirar la parte líquida sobrante por arriba, ¿no? También. Este es un proceso continuo, continuamente se va a ir estando agregando solución al espesador, y entonces también ahí hay que tener cuidado de no agregarla muy fuerte para que no haya como una, para no levantar, ¿no? Este polvo que ya sentamos, entonces hay que tener control, ¿no? Del proceso. Pero en general lo importante que hay que conocer es la relación especial. Entonces la relación especial es que la composición del líquido que hay alrededor de este lodo que está espesado es igual a la composición del líquido que hay en la solución decantada. ¿A qué me refiero? Si se acuerdan, la fracción masa de la solución decantada de sólidos es 0.02, ¿no? Eso quiere decir que tiene poquitas partículas de sulfato de bario ahí flotando. En el lodo de sulfato de bario hay una fracción masa de 0.48. Eso quiere decir que más o menos la mitad de esta mezcla lodosa es sólida, la mitad es líquida. Entonces eso implicaría que aquí hay una mayor cantidad de líquido, ¿no? 0.98 y aquí 0.52. Pero a pesar de que hay una diferente cantidad de líquido, al no haber una reacción química que cambie la composición de ese líquido, el líquido que sale aquí, que está perfectamente bien mezclado, va a tener la misma composición aquí o aquí. Lo único que va a variar es la cantidad de sólidos que van a estar asociados a ese líquido. Entonces, esa sería nuestra relación especial, con lo cual los grados de libertad de nuestro proceso son cero, bueno, de nuestro balance son cero. Entonces puede resolver y queda perfectamente bien definido. Les digo igual, si fuera mayor que cero, faltan datos, hay que tomarlos ya sea con mediciones en planta o en laboratorio, algún dato histórico, alguna fuente que nosotros conozcamos, alguna relación que sepamos que se va a dar, entonces hay que considerarla. En caso de que fueran menores que cero, tampoco está tan bien, porque ahí hay que tener cuidado de que todos los datos sean verdaderos, no hay que ver que sea concordante, que cuando al momento de resolverlo, cuando terminemos, concuerde perfectamente cada una de la información que tenemos. Entonces también implica su trabajo, ¿no? Entonces lo mejor es que sean ceros y vamos a hacer un balance. Eh, y bueno, este es el caso, ¿no? Entonces, como nuestra relación especial es 1, entonces ya 11 menos 3 menos 2 menos 5 menos 2 menos 1, pues nos da 0, ¿sale? Y bueno, aquí está la relación especial. Aquí le expliqué un poquito. Y bueno, básicamente es esta, ¿no? Que la composición de la fracción masa de agua en el líquido en la corriente 3 es igual a la fracción masa de agua en el líquido en la corriente 4. Y le voy a llamar fracción masa de agua en el líquido, ¿sale? La fracción masa del ácido en el líquido de 3 es igual a la fracción masa del ácido del líquido en el 4 y también va a ser igual a la fracción de ácido del líquido, ¿no? Esto nada más es para recortarla más adelante. Bueno, entonces una vez que hemos terminado de plantearnos todo lo anterior, incluyendo el cálculo de grados de libertad, que les digo no es necesario, pero bueno, sirve. Por ejemplo, en este caso, si no hubiéramos conocido la relación especial, hubiéramos tenido un problema, hubiéramos tenido que buscar un dato. Normalmente estas se sacan de lo que es de lo que es o un dato histórico o de algo intrínseco del proceso, ¿sale? Entonces hay que tener atención, por eso es importante que en el paso uno conozcamos
perfectamente el proceso, ¿sale? Y definamos bien el sistema, que es lo que dice aquí. Entonces hay que conocer el proceso y definir el sistema y bueno, eso también muchas veces nos va a dar las relaciones especiales. ¿Sale? Entonces el sexto paso, ya que establecimos todo lo anterior, es escribir las ecuaciones de balance. Entonces les digo que hay cuatro en este caso, un balance general, ahorita lo vamos a discutir, el balance del del sulfato de bario, el balance del agua y el balance del ácido sulfúrico, ¿sale? Entonces son cuatro ecuaciones de balance las que podemos obtener y es lo que vamos a proceder a hacer. Entonces siempre partimos de nuestra ecuación general de balance, que es entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. En este caso no hay reacción química, por lo tanto no hay términos fuente, ¿sale? En el caso del transporte de masa o transporte de especies químicas, lo que nos da términos fuente son las reacciones químicas. Si no hay, no vamos a tener ningún término fuente, entonces aquí cero. Y vamos a considerar que está en estado estacionario. Ya les dije en la clase anterior que difícilmente vamos a ver un ejemplo en estado transitorio porque no nos daría mucho tiempo de verlo y de trabajarlo, entonces vamos a quitarlo. El plan de estudios es muy extenso, como les dije en la primera clase, y bueno, vamos a hacerlo normalmente en estado estacionario. Entonces vamos a considerar que está en estado estacionario, eso quiere decir que la acumulación es igual a cero, y entonces nuestra ecuación de balance es que la entradas menos salidas va a ser igual a cero. Ahora, ya que tenemos nuestra ecuación que vamos a usar, vamos a sustituir cada entrada y salida por los flujos de las corrientes del sistema. Entonces vamos a ver qué entradas tiene nuestro sistema. Vamos a ver aquí arriba. Entonces, entradas tenemos el lodo de sulfato de bario, la solución de lavado. Esas son nuestras dos entradas. Entonces acuérdense, entradas menos salidas igual a cero. Entradas serían estas, ¿no? Ahora, como es un proceso continuo, que se alimenta continuamente, vamos a usar flujos, ¿sale? Entonces, flujo másico de uno más flujo másico de 2, hay que restarle las salidas. Ahora, salidas, vemos otra vez nuestras fronteras, vemos las flechitas y del proceso sale la solución decantada y sale el lodo de sulfato de bario. Entonces, bueno, si van a salir estos dos, estas serían las salidas. Entonces, el flujo másico de uno más el flujo másico de 2 menos el flujo másico de 3 menos el flujo másico de 4 va a ser igual con cero. Y esa sería nuestra ecuación de balance. Entonces, ya sea que usen los números o que usen las letritas para definirlas, ¿sale? Uno de los dos. Normalmente las letritas, les digo, tienen la ventaja de que no tienen que estarse acordando, o tienen una forma más fácil de acordarse a qué corriente te estás, a qué corriente te refieres, ¿sale? En este caso, pues te las tienes que aprender así como más de memoria, pero bueno, en este caso, pues tienes esa ventaja, ¿no? Entonces, siendo, sea la que sea, ahorita vamos a usar esta, la de números. Sustituimos los datos conocidos. Entonces, en este caso, ¿qué datos conocemos? Nos regresamos a nuestro esquema. Entonces, conocemos este flujo y conocemos este flujo, este no y este no. Entonces, esto lo sustituimos en nuestra ecuación de balance. Ajá, entonces 1880 libras más 2000 libras es igual a menos el flujo másico de 3 menos el flujo másico de 4. Acuérdense, cuando es flujo lleva un puntito a la M, sale igual a cero. Entonces entradas menos salidas igual a cero. Y la reagrupo, ¿no? Entonces lo voy a reacomodar, esto lo sumo, esto los paso del otro lado, lo invierto. Y entonces el flujo másico de 3 más el flujo másico de 4 van a ser igual a 3880 libras por hora. Esta sería nuestra ecuación de balance general. De igual manera podemos sacar la del sulfato de bario. Entonces en este caso partimos otra vez de nuestra ecuación de balance general. La simplificamos, no hay términos fuente, no hay ninguna reacción que involucre este sulfato, entonces no hay término fuente. Vamos a considerar el estado estacionario, entonces esto cero también. Y nos queda de esta manera. Entonces vamos a ver en qué corrientes entra el sulfato de bario. Entonces aquí entra sulfato de bario, aquí no entra sulfato de bario, aquí sale sulfato de bario y aquí sale sulfato de bario. Entonces tenemos una entrada y dos salidas. A ver, entonces tenemos esta ecuación. Entonces aquí es importante que indiquemos el componente y la corriente a la que pertenece. Denme un segundo, voy a tomar un poco de agua porque... Ay.
Listo, listo, listo. Entonces, bueno, hay que poner el componente y la corriente a la que pertenece, ¿sale? Entonces, en este caso, la entrada sería el flujo másico de sulfato de bario en la corriente 1, es nuestra entrada. En 2 no hay sulfato de bario, no lo ponemos. En 3 está el flujo másico de sulfato de bario en la corriente 3, que es una salida, y el flujo másico del sulfato de bario en 4, que es una salida. Entonces 3 corresponde a la solución decantada y 4 a la solución de lavado, y eso igual a 0. Esto lo podemos reescribir de esta manera, que es que la fracción masa de sulfato de bario en la corriente 1 por el flujo másico de la corriente 1 va a ser igual a esto, ¿no? Al flujo másico de sulfato de bario en 1. ¿Por qué? Esto es porque, bueno, el flujo másico es la masa de sulfato de bario en la corriente 1 por unidad de tiempo. La fracción masa de sulfato de bario en la corriente 1 es la masa de sulfato de bario en 1 entre la masa de 1, que es la masa total de esa corriente, ¿no? Y el flujo másico de 1 es la masa de 1 entre el tiempo. Entonces, esto es equivalente a esto. De manera que lo podemos sustituir, ¿no? Entonces podemos dejar esta fracción, este flujo másico de este componente en esta corriente como la fracción masa de ese componente en la corriente por el flujo másico de la corriente total, ¿no? Entonces lo escribimos de esta manera y vamos a sustituir los datos conocidos. Entonces nuevamente si vamos a nuestro esquema, podemos ver que conocemos en estas tres la fracción de sólidos y conocemos este flujo. Entonces nos regresamos, aquí estamos, y lo sustituimos, ¿no? Entonces sustituimos, reagrupamos y así nos queda nuestra ecuación de balance. Eso sería la de sulfato de bario. Ahora vamos a sacar la ecuación de balance para el agua. Entonces para el caso del agua, nuevamente tenemos partimos de nuestra ecuación general, la simplificamos y ahora sí sustituimos los entradas y salidas por aquellas corrientes en donde aparezca agua como componente. Si vemos en nuestro esquema, en todas las entradas y salidas hay agua, ¿sale? Entonces aquí hay una parte líquida que tiene agua y ácido, ¿no? Entonces en todas hay agua, por lo tanto, hay que ponerla en todas, ¿no? Entonces el flujo másico de agua en 1 más el flujo másico de agua en 2, que son entradas, menos el flujo másico de agua en 3, menos el flujo másico de agua en 4, que son salidas, es igual con 0. En este caso no conocemos la fracción de agua eh, como tal aquí en esta corriente. Podríamos calcularla, pero que sería multiplicar el punto 65, que es la fracción de líquido, por el punto 46, que es la fracción de agua. Y bueno, el resultado, déjenme lo hago rápidamente, aquí tengo una calculadora a la mano, entonces punto 65 por punto 46 sería punto 299, que sería la fracción de agua en la corriente 1. Pero dado que conocemos el líquido y que aquí sabemos que hay una parte líquida que tiene la misma composición, nos conviene hacer el balance para la parte líquida, ¿sale? Entonces únicamente considerar la composición del líquido. Esta sería la composición del líquido, del ácido en el líquido, ¿no? Sería la misma que si consideramos el sólido, ¿no? Y en este caso conocemos las composiciones de los líquidos. Entonces podemos escribir nuestra ecuación balanceando únicamente la parte líquida. Entonces, ¿dónde está el agua? Aquí. Entonces, el flujo másico de agua en el líquido de la corriente 1 más el flujo másico de agua del líquido de la corriente 2 menos el flujo másico del agua en el líquido de la corriente 3 menos el flujo másico de agua en el líquido de la corriente 4 debe ser igual a 0. Eh, y bueno, al igual que cuando estamos haciendo nuestro balance, o al igual que hicimos en el caso anterior, podemos descomponerlo considerando las fracciones masas, ¿sale? Entonces, la fracción másica de agua en el líquido en 1 lo podemos reescribir como la fracción de agua de líquido en 1 por la fracción de líquido en 1 por el flujo másico de 1, ¿sale?
Esta también la podemos escribir como la fracción de agua en el líquido en 2 por la fracción de líquido en 2 por el flujo másico de 2. Entonces esto debido a que, bueno, si despejamos de esta lado, el flujo másico de agua en el líquido en 1 sería la masa de agua en el líquido de 1 por unidad de tiempo. Esta primera fracción sería la masa de agua en el líquido de 1 entre la masa del líquido en la, en la corriente 1, la masa de líquido en la corriente 1, y esta sería la masa de líquido en 1 entre la masa de 1, ¿sale? Y bueno, el flujo másico de 1 de la corriente 1 es la masa de la corriente 1 por unidad de tiempo. De esta manera, entonces si vemos, se eliminan estas dos. Y entonces esto es igual a tener esto, ¿sale? Entonces estamos balanceando esta parte, que va a ser igual a tener esta parte. Entonces, bueno, sustituimos los valores conocidos en la ecuación. Entonces acuérdense que la suma, o sea, al igual que hacíamos anteriormente con las composiciones, que es esta parte de aquí, que la suma de las composiciones de los componentes de una corriente va a ser igual a 1. También las fases, ¿no? Entonces si tenemos una fase sólida y una fase líquida, la fracción de sólidos más la fracción de líquidos me va a dar 1, me va a dar la unidad. Entonces, si en este caso yo conocía la fracción de sólido que era 0.35, la fracción de líquidos va a ser 0.65, ¿sale? Entonces, bueno, nos pasamos aquí. Entonces, 0.46, que es la fracción de de nuestra agua en el líquido, por 0.65, que es la fracción de líquido en 1, por el flujo másico de 1, que era en 1880 libras por hora. Luego fracción de agua en el líquido de la corriente 2, que es 0.05. La fracción de líquido, que en ese caso es 1. Acuérdense que esa corriente no tiene sólido. Y el flujo másico de esa corriente, que eran 2000. Y en este caso conocemos la fracción de líquidos en la corriente 3, que es 0.98. Acuérdense que el sólido era 0.02. Y de la corriente 4, que es 0.52, porque la de sólidos era 0.48. Entonces regrupamos, esto lo multiplico, lo sumo, lo dejo de ese lado. De este lado voy a pasar la fracción al principio y entonces lo reagrupo. ¿Sale? Y nos queda esta ecuación de balance, ¿sale? Que sería la ecuación para el agua. De la misma manera podemos obtener la del ácido, ¿sale? Partimos de nuestra ecuación general, entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. Quitamos los términos fuente porque son cero. Eh, Quitamos la acumulación porque está en estado estacionario y entonces, bueno, no, podemos partir de esta ecuación, que es la masa de 1, la masa de 2, la masa de 3, la masa de 4. La descomponemos en la fracción del líquido, ¿sale? La fracción de líquido en 1 por la fracción de líquido en la corriente 1, la fracción del componente en el líquido por la fracción del líquido en 1 por el flujo másico de 1, ¿no? Entonces la descomponemos de esta manera, siguiendo el mismo procedimiento que usamos para el agua. Sustituimos los datos conocidos eh, y bueno, la reagrupamos y nos queda de esta manera, ¿sale? Ahora, finalmente, considerando la relación especial que conocíamos, que era la fracción de agua en el líquido en 3 es igual a la fracción de agua en el líquido de 4, estas son iguales, igual que las del ácido, ¿no? Las del ácido en el líquido de 3 es igual a la del ácido del líquido de 4, porque acuérdense que es esta parte de aquí que está mezclada, sale mezclada de lo que es nuestro tanque de lavado, se mezcla y este líquido tiene la misma composición tanto en la solución de candada como en el lodo de lavado, eso hay que acordárselo, ¿sale? Entonces, bueno, los consideramos y entonces podemos reescribir estas dos ecuaciones, ¿no? De la siguiente forma. Entonces, esto lo sustituyo por la fracción de agua en el líquido, agrupo 0.98 por el flujo másico de 3 más 0.52 por el flujo másico de 4, lo multiplico por la fracción de agua en el líquido, igual hago para el ácido y llegamos a estas ecuaciones, ¿no? Entonces, esta sería como nuestras dos ecuaciones para el agua y para el ácido. Entonces hay que resolver el sistema de ecuaciones que se generó de estos balances. Entonces, bueno, el balance general era esta ecuación, el balance de sulfato de bario era esta ecuación, el del agua la acabamos de sacar, que es esta, y la del ácido también, ¿no? Ahora sí podemos proceder a resolverlo. En este caso lo que hice fue despejar de aquí
el flujo másico de 3, luego lo sustituí en esta de aquí abajo. Llego a que el flujo másico de 4 son 1261.74 libras por hora. Y regresándome a 3, saco el flujo másico de 3 que son 2618.26 libras por hora. Estos dos valores los tomo y los sustituyo aquí adentro, ¿sale? Eh, aquí. Y entonces obtengo la fracción de agua. No, el flujo. No, la fracción. Entonces esto lo sustituyo aquí, multiplico. Esto lo paso dividiendo y obtengo la fracción de agua en el líquido que es 0.2055, ¿sale? En el líquido que sale. Y hago lo mismo para este caso, que es sustituir, paso dividiendo y me llego a que la fracción, aquí está mal, esto no va multiplicando esto, sería la fracción de este ácido en el líquido es igual a 0.7945, ¿sale? Entonces esto no va aquí, esto hay que quitarlo. Pero bueno, una es 0.2055 y la otra es 0.7945. La suma de las dos debe ser 1, ¿sale? Entonces ya puedo, por así decirlo, recapitular todos mis resultados, ¿no? Entonces voy a ver si ya conozco, si ya resolví completamente mi balance. Entonces conozco los flujos másicos de las cuatro corrientes. Eh, conozco las composiciones. Acuérdense que para sacar estas hay que multiplicar la fracción del líquido en la corriente por la fracción del componente en el líquido. Entonces este era 0.299 que ya lo habíamos calculado, el otro es 0.351. Para este caso sería 0.2055 para el caso de del agua, del agua 0.2055 y bueno, como en este caso es 0.98 la fracción, pues se queda casi igual, 0.2014. En este caso la fracción de líquidos era 0.52. Entonces se reduce prácticamente a la mitad. Y bueno, así tendríamos ya los resultados. Entonces una forma de verificar rápidamente si el balance es correcto o no es ver en la ecuación general si se cumple, ¿no? Si se cumple la ecuación general. Entonces en este caso 1880 más 2000 libras por hora menos 2618.26 libras por hora menos 1261.74 libras por hora me da igual a cero. Perdón. Y bueno, eso sería como una comprobación sencilla, ¿no? A lo que sería el balance. Y bueno, como la suma de todas las fracciones masa de las corrientes me da 1, puedo estar seguro de que la ecuación o lo que es el balance está más o menos correcto, ¿no? O sea, puedo estar seguro de que está correcto. ¿Sale? La suma de estas fracciones me da 1, la suma de estas fracciones me da 1, la suma de estas fracciones me da 1 y la suma de estas fracciones da 1. Y entradas menos salidas me da 0. Entonces, está bien hecho el balance, ¿sale? Bueno, eso sería todo por este ejemplo. Este ejemplo lo voy a subir a Meet. Voy a intentar acordarme dónde tenía que hacer las modificaciones que estuvimos viendo a lo largo del video. Para subírselo un poquito más limpio, ¿sale? Entonces este sería nuestro primer ejemplo de un balance macroscópico de materia, que es este proceso. Voy a ver si puedo grabar otro hoy porque ya me está empezando a doler la garganta un poco. Pero espero que sí, ¿sale? Entonces, nos vemos la siguiente clase, muchachos. Estudien un poquito. Esto va a estar en Amit para que lo revisen con calmita. Y nos vemos, ¿sale? Hasta luego.